En América Latina, los pequeños agricultores son fundamentales para las economías locales y la seguridad alimentaria, pero muchos aún enfrentan baja productividad, un acceso limitado a mercados y una presión creciente del cambio climático. Las herramientas de agricultura digital pueden hacer una gran diferencia, pero solo cuando se construyen alrededor de las necesidades reales de los agricultores, codiseñadas con ellos, enfocadas en sus verdaderos desafíos y acompañadas por aliados de confianza en el territorio. El proyecto Impulsando la Innovación Digital para Pequeños Agricultores en América Latina, liderado por la Fundación Incofin con el apoyo de BitLab y Smallholder Sustainability Upscaling Program, fue creado justamente para eso. En 2024 se seleccionaron 14 soluciones digitales prometedoras y a lo largo del 2025 recibieron apoyo especializado para probar, escalar y llevar innovaciones significativas a agricultores en la región. El sector agrícola tiene un gran potencial de generar impacto. ¿Por qué? Porque le llega a pequeños productores. Estos pequeños productores que están en áreas rurales, muchas veces sin servicios básicos, pues están en mucha desventaja y desde allí Incofin empezó a invertir en fondos que estaban relacionados con el agro. Estos nuevos avances y esta nueva tecnología que le están llegando realmente a los pequeños productores, quienes son el foco de nuestra relación. El cambio climático ya está transformando la agricultura en América Latina. Temporadas impredecibles, sequías más intensas y plagas que se propagan con mayor rapidez. Desde el 2023, lo que es la sequía, hemos tenido una dura crisis sobre la falta de agua. Se ha tenido bastante pérdida de cultivos, ¿no? Entonces reducen tus rendimientos, por tanto pierdes tu inversión económica tanto en los insumos, en las semillas. Los pequeños agricultores son quienes más sienten estos impactos. Las herramientas digitales pueden ayudarles a anticipar riesgos, proteger sus cultivos y fortalecer su resiliencia. El sector agropecuario no solamente se trata de darle acceso a productos financieros. Tenemos que reconocer que el pequeño productor agrícola, si hay algo que le hace falta, es conocimiento de su propia actividad y de su vulnerabilidad climática. Creo que ahí deben estar los esfuerzos sumados. Cada año se pierden 300.000 millones de dólares y menos del 10% están asegurados en América Latina. Ese es el problema que buscamos abordar y la manera de hacerlo es a través de tecnología y un modelo de negocio que nos permita ofrecer seguros que sean baratos, pero que a la vez podamos vender muchos. En los últimos años nos hemos focalizado en esta parte de cómo ese acceso a data le permite realmente al pequeño productor mejorar la calidad, la productividad y también, digamos, tener mejores ingresos y ser más resiliente al cambio climático. Para aprovechar nuevas oportunidades, adoptar mejores prácticas y construir fincas más resilientes, los pequeños productores necesitan acceso a financiamiento. Sin embargo, muchos aún tienen dificultades para obtener crédito, protegerse de los imprevistos o realizar las inversiones que podrían transformar su productividad. El acceso a los créditos para la apicultura en el territorio ha sido bastante difícil. Se requiere mucho, piden muchos requisitos para que el apicultor acceda a un crédito. Ahora de pronto, con la nueva modalidad, la empresa que nos quiere brindar la oportunidad de crédito, hemos visto pues, que ha sido fácil, ha sido sencillo hacer un crédito. Creo que los créditos han sido asequibles porque no se requiere tanto trámite y fácil porque no hay que esperar meses, solo en cuestión de días mientras organizamos todo. Acercar financiamiento de calidad a pequeños productores agrícolas en la ruralidad es un asunto que hoy no es solo de financiamiento y de inclusión financiera, sino que es un asunto de seguridad alimentaria. Disponibilizar un servicio financiero que permita acceso a capital de trabajo de destinación específica mayoritariamente como insumos y luego que esto se pueda recaudar contra la cosecha. Que mi negocio ha venido creciendo paulatinamente, ¿cierto? Ha crecido, cuando iniciamos aproximadamente con 6.000 matas, 6.000 plantas de hortensia, en ese momento tenemos 10.000 matas. A veces es duro o es difícil cuando no tienes una experiencia crediticia o cuando el cultivo todavía no muestra ingresos. Entonces ellos creyeron en nosotros y así iniciamos.
Bueno, los beneficios de hacer todo el proceso de forma digital es que no tenemos que desplazarnos hasta la oficina o ir a buscar un asesor, sino que miramos, entramos a las páginas, revisamos, podemos mirar qué nos funciona, qué no nos funciona y de esa forma agilizamos mucho. No solo ofrecemos crédito, nosotros ofrecemos un acompañamiento a nuestros agroempresarios para desarrollar habilidades empresariales y por eso desarrollamos unos cursos de acompañamiento que le permiten a esas personas crear y desarrollar sus productos como empresa. Es apalancarnos de herramientas como inteligencia artificial, data alternativa, que nos permita facilitar y conocer mucho más a las agroempresarias para poderle facilitar el acceso a nuestros servicios. Incluso con acceso a financiamiento, comprar maquinaria agrícola de gran escala rara vez es viable para pequeños productores. Sus fincas son demasiado pequeñas para justificar el costo o recuperar la inversión. Lo que necesitan no es propiedad, sino acceso. Los modelos de activos compartidos están cambiando esta realidad, al poner maquinaria esencial a disposición justo cuando los agricultores la necesitan. El origen de Hola Tractor nace por el desafío de los agricultores para reparar esos tractores, acceder a comprar uno. Entonces ahí fue donde nació el concepto de Hola Tractor, compartir una maquinaria en lugar de comprarla. Los beneficios que yo he visto, te conectas con personas de varios lugares y lo que hace la aplicación es como que encontrar entre todas las personas a alguien que pueda dar algún servicio. Directamente desde el celular uno agarra, verifica, mira qué precio. Nos abrió muchas puertas a mí como persona, como yo estoy estudiando, mis padres tienen tractor, son agricultores y a mí me llamó eso la atención, ¿no? Por lo general nosotros primero hacíamos servicio nuestro, ¿no? Para nosotros, pero ahora con esta nueva aplicación que está apareciendo estamos poniendo más en disponibilidad, porque no solamente nosotros vamos a hacer servicio en esta área. Hola Tractor está difundiendo mucho más en este ámbito de agricultura en la cual nos va a poder ayudar a muchas personas. Las herramientas ayudan a hacer más, pero la información ayuda a decidir mejor. La asesoría digital, la capacitación y los datos en tiempo real se vuelven esenciales para enfrentar el clima, las plagas y los mercados. Antes de que nosotros conociéramos la aplicación esa que nos ofrece Sembraco, que es Sembraí, pues uno detectaba algún problema, alguna anomalía en una planta y mientras uno llamaba al ingeniero que tenía tiempo, pasaba 1 o 2 semanas en venir, pues eso tarda en el proceso de recuperación de la planta. Mientras que ahorita con el proceso, con la aplicación es digite la pregunta, envíela y a 30 segundos, minutos ya está la respuesta. Entonces ya es más rápida la aplicación para controlar el problema que esté pasando en el cultivo como tal. La nueva plataforma de Sembraco integra diferentes tecnologías como imágenes satelitales e inteligencia artificial, en la cual podemos darle un mejor acompañamiento al agricultor, un tiempo de respuesta más rápido y más acertado para cada cultivo. Y también tenemos una nueva plataforma que nos permite hacer una conexión directa entre clientes y agricultores. Entre más oportunidades podemos traer para los caficultores, podemos crear caficultores que sean más preparados utilizando nuevas herramientas que al fin le van a servir a toda la cadena. Estamos siendo pioneros y necesitamos realmente tratar de llamar un poco la atención de todo el mundo inversor y tratar de canalizar un poco más de recursos y ayudar a estas empresas también a que entiendan cómo tienen que canalizar esto. Estas alianzas nos han permitido no solo ofrecer bienes y servicios a nuestros beneficiarios, las empresas que desarrollan las tecnologías, sino también poder contribuir al ecosistema de inversiones AgTech de América Latina con el ámbito de seguir fortaleciéndolo y en últimas tener una mejor inclusión tanto financiera como de negocios, como de impacto para pequeños agricultores en América Latina. Los inversionistas deberían revisar cómo construir un ecosistema realmente sólido, donde tengamos participación de diferentes startups, de diferentes actores del ecosistema. Y ahora, mirando hacia el futuro, el enfoque está en la escala, la colaboración y en generar un impacto duradero para los agricultores de la región.